En esta noche vamos a estar trayendo las expresiones de Jesús en la cruz. Y a mí me tocó la primera, se encuentra en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta expresión de Jesús en la cruz es el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía que se encuentra en Isaías 53:12, donde decía que Jesús, que habiendo orado por los transgresores, y Jesús ya se encontraba en la cruz, ya le restaban pocos minutos para morir, para cumplir ya su propósito en la tierra. Y en medio de toda la multitud que le gritaba, en medio de todos los soldados que estaban allí presentes, que se burlaban de él, que no creyeron en él, en que él era el Hijo de Dios, en medio de todo esto, Jesús pudo mirar a toda la multitud y sintió compasión. Y esta expresión de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, significa mucho para las personas que estaban allí y para todos los que vinieron después de ellos, incluidos nosotros, porque nosotros también en un momento dado tuvimos la necesidad de que el Señor nos perdonara. Y yo me puedo imaginar a Jesús mirando a aquella multitud, mirando a todas aquellas personas, y sintió compasión de ellos. Y Jesús hizo lo mejor que pudo hacer, lo que él siempre hizo cada vez que se encontraba en un momento crucial, era orar. Y Jesús le oró al Padre, y Jesús mostró el amor, el perdón, el amor tan grande que él sentía por la humanidad y por lo que había llegado a la cruz. Y yo me puedo imaginar cómo aquellas personas estaban allí esperando que quizás Jesús les dijera cosas malas como ellos le estaban haciendo a él. Pero Jesús enmudeció, él no habló. Él no habló nada en contra de los que lo estaban lastimando. Ya Jesús estaba sin fuerzas. Ya Jesús estaba esperando el momento de morir. Mas aún en ese momento, él seguía mostrando la misericordia y el amor. La misericordia y el amor que fue lo que lo llevó a la cruz. Entonces yo te pregunto, ¿por qué él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Y a quién él se refirió? Jesús se refirió a los romanos, se refirió a los soldados, se refirió a la multitud que no creyó en él, se refirió a los dos que estaban junto a él crucificados, se refirió a tantas personas. Jesús mostró su amor. ¿Por qué no sabían lo que hacían? Porque aquellos soldados, aquellas personas, aquella multitud que no creyó en su mensaje, fueron mal informados por los líderes religiosos. Entonces, ¿qué ellos querían hacer? Ellos querían matarlo, ellos querían silenciarlo, ellos querían de una vez y por todas callar al que ellos pensaban era un impostor, porque eso fue lo que les hicieron creer. Entonces Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Fíjense ustedes cuán gran amor Jesús mostró por nosotros, que siendo perseguido, que siendo humillado, que siendo vituperado, que dice la palabra que no había parecer en él para que lo deseáramos. ¿Se pueden imaginar cómo terminó Jesús? Todo hecho una llaga. Pero Jesús oró por la humanidad. Y su oración, lo más poderoso es que su oración fue contestada. ¿En quién fue contestada esa oración? Esa oración que él hizo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús le pidió a Dios que los perdonara, pero Jesús también perdonó. Jesús perdonó como ese ejemplo que él le dio a los discípulos cuando los enseñó a orar, de que perdonaran a los que los ofendían. No tan solo pidió perdón y misericordia, sino perdonó, haciendo cumplir el propósito para lo que él había venido a la tierra.
¿Y cuál fue el cumplimiento de esa oración? ¿Hacia quién fue cumplida esa oración? Esa oración fue cumplida al centurión romano. Una vez Jesús muere, ese hombre que estaba al pie de la cruz, dice verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios. Él tuvo la convicción en su vida, en su alma y en su corazón de que ese hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, puesto que esa oración tocó su alma. El ladrón que estaba a uno de sus lados, que le dijo, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Dios, yo quiero estar contigo en el reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nicodemo, que ya se había reunido con Jesús, él también pudo reconocer tiempo más tarde que Jesús era el Hijo de Dios. Y un mes más tarde aproximadamente de este hecho, en el aposento alto, los más de 3,000 personas que aceptaron al Señor cuando el derramamiento del Espíritu Santo también fueron alcanzados por esta oración. Y por último, tú y yo también fuimos alcanzados por esa expresión que Jesús hizo en la cruz de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz Jesús proveyó perdón para todo el que cree en Él, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos, para perdonarnos, para recibirnos y para que nosotros también tuviéramos vida. Dios los bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué gozo, ¿verdad? Hoy hemos visto cómo se va cumpliendo la palabra, donde dice que el Espíritu Santo también nos ministra en el sirvo apacible, gloria al Señor. Y es necesario que este momento que estamos viviendo y experimentando, este día, esta palabra que estamos recibiendo, la recibamos así, enfocados, pensando en ese momento que como decían las hermanas, suena fácil, ¿verdad? Y los hermanos decir, Jesús fue a la cruz, murió por nuestros pecados, sí, tan rápido te lo leemos, gloria al nombre del Señor, pero que fue algo terrible, pero por amor, gloria al Señor, que es lo más importante. Y Juan 19:30, me quito los espejuelos, dice que luego que Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es, que significa todo está cumplido. ¿Qué está cumplido? Como han hablado los hermanos que han estado anterior a esta palabra, se cumplió gráficamente lo que hace más de 700 años antes de ese momento Isaías, movido por el Espíritu Santo, había profetizado. Te lo voy a recordar bien rapidito. Cuando decía en Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Gloria. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros, porque ninguno estábamos exentos. Gloria al Señor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Y cumplió con lo que dice esta profecía y todas las profecías que en los salmos y en los profetas antes de este acontecimiento
fueron lanzadas para que la gente entendiera que aquel que estaba allí en la cruz era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Cuando dijo consumado es, desde la eternidad Dios tenía un propósito, y ese propósito era el de restaurar su relación con el hombre. Relación que habría sido quebrada, rota, fragmentada por la caída del hombre en el Edén, gloria al Señor. Esa primera caída, esa caída de Adán en el Edén abrió paso al pecado y fue lo que hizo que el pecado arropara a la humanidad, gloria al nombre del Señor. Esa relación fue destruida, gloria al Señor. Ese pecado trajo separación, hizo que se cortara la comunicación que el hombre tenía directa con su Creador, con su Padre, gloria al nombre del Señor. Y no solo eso, sino que trajo condenación, maldición y nos destituyó de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solo por cuanto aquel mató, no solo por cuanto aquel adulteró, no solo por cuanto aquel mintió, no, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque Dios, habiendo instituido unos mandamientos y unas leyes para tratar de dirigir y enderezar su pueblo, gloria al Señor, Dios vio en el hombre la impotencia, la incapacidad de cumplir con cada uno de ellos y salvarse a sí mismo. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios manifestó su amor, nos amó de tal manera que se trazó un plan para restaurar esa relación y esa comunión del Creador con su creación. Y no solo eso, para poder llamarlo hijos, gloria al nombre del Señor. Este plan que nos va a traspasar, nos traspasaría de una vida de maldición a una de bendición, era un plan que iba a traer no solamente perdón, sino redención y salvación. Iba a traer una vida eterna en los brazos y en moradas celestiales junto a nuestro Padre Celestial. Pero para que ese plan se diera a cabo, para que usted y yo pudiéramos ser perdonados, salvos, hubo que sacrificar a alguien. Tenía que haber alguien que derramara su sangre. Y no era la sangre de cualquiera, era una sangre de alguien que no hubiera cometido pecado. Una sangre pura de alguien limpio y sin mancha. Tenía que alguien llevar sobre sí mismo los pecados, gloria al Señor. Y dice la palabra que en Cristo Jesús fue cumplido ese plan. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, si con nuestros actos siempre le dimos la espalda. Y aunque lo honramos de labios, nuestro corazón muchas veces antes de conocerlo estaba distante de Él. Gloria al Señor. Pero dice, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, que es sacrificio. Envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y a esto se refería Jesús en la cruz. A esto se refería Jesús cuando expresaba, ya a punto de morir: consumado es. Consumado es, y gritó a los cuatro vientos, no solo para que aquellos que estaban allí presenciando ese asesinato vil, gloria al Señor, sino para que tú y yo, ahora que tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje y de leer la palabra, podamos entender que allí en la cruz fue consumado, fue cumplido, aleluya, el propósito del Padre para con nosotros, sus hijos. En esa cruz, allí el Señor Jesucristo pagó la deuda que era de usted y que era mía. Él no debía nada, mas sin embargo, Él pagó la deuda. Allí Dios, a través de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo, entonces, como no había comunión entre la luz y las tinieblas, al ser derramada esa sangre preciosa, ahora no nos ve como enemigos, ahora nos ve como hijos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso, con esta expresión, Jesús lo que nos está diciendo, y quiero compartirlo con ustedes, amados, es que acababa de completar un pacto eterno con el Padre por ti y por mí. Ya no hay enemistad ni maldición entre el hombre y Dios
en Cristo Jesús. Porque dice el Señor con esa expresión y con el sacrificio que él hizo, que se hizo pecado y maldición por amor a nosotros. En la cruz Jesucristo nos dio el regalo más preciado, el perdón, la salvación y la vida eterna. En la cruz el Señor nos dio una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y lo lindo de esto es que para tú hacerte de ese regalo de la salvación que ya Él te lo dio, lo único que tienes que hacer no son sacrificios, no son rituales. Lo único que te pide el Señor es que recibas a su Hijo. Gloria a Que Dios. entiendas ese sacrificio y recibas a su Hijo. Termino con esto, Juan 1:12. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no quiere que sigas siendo solamente una creación, andando sin fe y sin esperanza. Dios quiere llamarte su hijo y que tú puedas acercarte a Él como a un padre. Ya fue consumado. Ya fue hecho por ti y por mí ese sacrificio. Recíbelo hoy. Dios te bendiga.